Bienvenido a la primera parte de nuestra lección sobre graficar ecuaciones al trazar puntos. En el ejemplo 1, queremos usar la ecuación y igual 1 2x, 2 para completar la tabla a continuación y luego graficar los resultados. Al observar la tabla, observe cómo se nos dan los valores de entrada o los valores de x, y queremos encontrar los valores de salida correspondientes, o valores de y. Luego escriba los pares ordenados y trazar los puntos en el plano de coordenadas. Antes de encontrar los valores de salida, observe cómo todos los valores de entrada son múltiplos de 2. La razón de esto es, si miramos nuestra ecuación, observe que y es igual a la mitad de x menos 2, así que debido a este producto aquí donde tenemos la mitad de x, si queremos que este producto sea un valor entero, queremos los valores de entrada, o valores de x, ser múltiplos del denominador. Observe cómo nuestro denominador es 2, y las entradas son múltiplos de 2. Si tuviéramos un tercio de x, nos gustaría que los valores de entrada fueran múltiplos de 3. Si tuviéramos una cuarta x, querríamos que los valores de entrada fueran múltiplos de 4. Y así. Mirando esta primera fila, tenemos una entrada o valor x de 6 negativo, lo que significa que y sería igual a media veces negativa 6. Porque tenemos una fracción aquí, voy a escribir 6 negativos como 6 negativos sobre 1, y luego menos 2. Y queremos encontrar este producto, tenga en cuenta que hay un factor común de 2 entre 2 y 6. Hay 1 2 en 2 y 3 2 en 6. Entonces tenemos y es igual, esto es ahora solo una vez negativo 3, que es negativo 3. Y luego tenemos menos 2, entonces la salida correspondiente, o el valor y es negativo 5. Entonces, cuando la entrada es negativa 6, la salida es negativa 5. Lo que significa que el par ordenado es negativo 6, negativo 5. Ahora, volviendo a este producto solo por un momento, recuerde que podemos ver una mitad negativa de 6 como la mitad de una copia de negativo 6, que es igual a negativo 3. Entonces también podemos pensar en estos productos de esa manera. El siguiente valor de entrada es 4 negativo, por lo que tendríamos y, el valor de salida, igual a la mitad de 4 negativo o 4 negativo sobre 1, menos 2. Nuevamente tenemos un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 2 2 en 4, entonces tenemos y es igual a 1 negativo 2, que es negativo 2, menos 2, entonces tenemos y es igual a 4 negativos. Entonces, cuando la entrada es negativa 4, la salida también es negativa 4. Entonces el par ordenado es negativo 4, negativo 4. De nuevo, también podríamos haber pensado en este producto aquí como media copia del negativo 4, que es negativo 2. La siguiente entrada es negativa 2, por lo que tenemos y es igual a la mitad 2 veces negativo 2, o negativo 2 sobre 1, menos 2. Entonces tenemos y es igual a la mitad de 2 negativos, significa media copia de 2 negativos, que es 1 negativo. Estamos simplificando, tenemos un factor común de 2 entre 2 y 2. Aquí hay 1 2 en 2 y 1 2 en 2. Así que tenemos 1 negativo 1 que es negativo, menos 2. Entonces tenemos y es igual a 3 negativos. Entonces, cuando la entrada es negativa 2, la salida es negativa 3, entonces el par ordenado es negativo 2, negativo 3. El siguiente valor de entrada o valor x es 0. Entonces tendríamos y es igual a la mitad por 0, menos 2. Entonces, y es igual a 0 menos 2, o 2 negativos. Entonces, cuando la entrada es 0, la salida es negativa 2. El par ordenado es 0 negativo 2. La siguiente entrada es 2, por lo que tenemos y es igual a la mitad por 2 o 2 sobre 1, menos 2. Bueno, la mitad de 2 que deberíamos reconocer sería igual a 1, porque estos son recíprocos. Entonces tenemos y es igual a 1 menos 2, entonces y es igual a 1 o negativo. Entonces, cuando la entrada es 2, la salida es negativa, y tenemos el par ordenado 2, negativo. La siguiente entrada es 4. Entonces tenemos y es igual a la mitad por 4 o 4 sobre 1 menos 2. Una mitad por 4 significa la mitad de una copia de 4, que es 2, estamos mostrando la simplificación. Hay 1 2 en 2 y 2 2 en 4, entonces tenemos y es igual a 1 por 2, es 2, menos 2, entonces tenemos y es igual a 0. Entonces el par ordenado es 4, 0. Y la última entrada es 6, por lo que la salida será, y es igual a la mitad por 6 o 6 sobre 1, menos 2. Una mitad por 6 significa la mitad de una copia de 6, que es 3, estamos mostrando el trabajo que hay 1 2 en 2 y 3 2 en 6. Entonces tenemos y es igual a 1 por 3 es 3, menos 2, es igual a 1.
Entonces, cuando la entrada es 6, la salida es 1, entonces el par ordenado es 6, 1. Ahora sigamos y tracemos estos puntos en el plano de coordenadas. Entonces, primero esbozaremos los ejes horizontal y vertical, así que aquí está el eje horizontal para las entradas. Y aquí está el eje vertical para las salidas. Observe cómo las entradas van de 6 negativo a 6 positivo, y las salidas van de 5 negativo a 1 positivo. Lo que significa que estaremos bien si escalamos los ejes por unos. Entonces, en el eje horizontal a la derecha del origen, tendríamos 1, 2, 3, y así sucesivamente. Y a la izquierda del origen, tendríamos 1 negativo, 2 negativos, 3 negativos, etc. En el eje vertical que sube desde el origen, tendríamos 1, 2, 3, etc. Y debajo del origen en el eje vertical, tendríamos 1 negativo, negativo 2, negativo 3, y así sucesivamente. Y ahora grafiquemos los puntos dados por los pares ordenados. El primer par ordenado es negativo 6, negativo 5. Entonces, dado que la entrada es negativa 6, nos moveríamos a 6 negativos en el eje horizontal. Y luego porque la salida es negativa 5, vamos a mover 5 unidades hasta aquí, donde la salida es negativa 5. Entonces la entrada es negativa 6, y la salida es negativa 5, y es por eso que este es el punto con el par ordenado negativo 6, negativo 5. El siguiente par ordenado es negativo 4, negativo 4. Entonces, primero vamos al negativo 4 en el eje horizontal, que estaría aquí. Entonces la entrada es negativa 4, y la salida es negativa 4. Así que desde aquí bajaremos 4 unidades donde la salida es negativa 4. Entonces este par ordenado es negativo 4, negativo 4. El siguiente par ordenado es negativo 2, negativo 3. Entonces, como la entrada es negativa 2, comenzamos aquí en el eje horizontal, y debido a que la salida es negativa 3, nos movemos 3 unidades hacia abajo aquí, donde la salida es negativa 3. El siguiente par ordenado es 0, negativo 2. Entonces, como la entrada es 0, vamos a hacer justo aquí en el origen, donde esto es 0 en el eje horizontal. Y luego porque la salida es negativa 2, nos moveremos hacia abajo 2 unidades hasta aquí, donde la salida es negativa 2. Este es el par ordenado 0, negativo 2. Recuerde que siempre que el valor de entrada sea 0, el punto siempre estará en el eje vertical. El siguiente par ordenado es 2, 1 negativo. Entonces comenzaremos a las 2 en el eje horizontal, donde la entrada es 2. Debido a que la salida es negativa, bajaremos una unidad hasta aquí, donde la salida es negativa. El siguiente par ordenado es 4, 0. Entonces comenzamos yendo a 4 en el eje horizontal, aquí donde la entrada es 4. Y debido a que la salida es 0, no nos movemos hacia arriba o hacia abajo. El par ordenado 4, 0, sería. Esto apunta aquí en el eje horizontal. Recuerde, cualquier punto donde la salida sea 0, siempre estará en el eje horizontal. Y finalmente tenemos el par ordenado, 6, 1. Entonces nos movemos a 6 en el eje horizontal donde la entrada es 6, y debido a que la salida es 1, subimos una unidad aquí, donde la salida es positiva. Entonces ahora tenemos todos los puntos dados por los pares ordenados trazados en el plano cartesiano, o plano de coordenadas. Ahora, como nuestra ecuación nos dice y, la salida es igual a la mitad de x, la entrada, menos 2 para cualquier entrada x, vamos a seguir y dibujar el gráfico de la línea que pasa por todos estos puntos. Entonces esta sería la gráfica de la ecuación, y es igual a la mitad de x menos 2. Cualquier punto en esta línea satisfaría la ecuación dada. Ahora, antes de irnos, echemos un vistazo a esto en la calculadora gráfica. Para verificar que nuestra tabla sea correcta, podemos ingresar la ecuación y es igual a la mitad de x menos 2 en la calculadora presionando y es igual, y luego como ya tenemos y 1 igual, solo ingresaremos la mitad de x menos 2, entonces 1 dividido entre 2 es como ingresamos la mitad, y luego aquí está la tecla x, y luego menos 2. Ahora, antes de que crezcamos la tabla presionando el segundo gráfico, vayamos a la tabla presionando la segunda ventana. Observe cómo en este momento la tabla comenzará en 0 y va a cambiar por unos, y está en automático para que podamos desplazarnos hacia arriba o hacia abajo en la tabla. Entonces, si presionamos el segundo gráfico, podemos desplazarnos hasta 6 negativos y verificar la salida de 5 negativos. Es correcto. Y desplazándose hacia abajo, aquí está el par ordenado negativo 4, negativo 4, aquí está el par ordenado negativo 2, negativo 3, seguido del par ordenado 0, negativo 2, y así. Ahora para verificar nuestro gráfico, ajustemos la ventana, o la escala de los ejes, para que coincida con nuestros ejes. Entonces, presionaremos ventana,
Y cambiaremos Xmin y Xmax a digamos de 7 negativos, ingrese, al 7 positivo, ingrese. La escala es por unos, y ahora haremos lo mismo para Imin e Imax. Entonces bajaremos a Imin, ingresaremos 7 negativos, ingresemos, 7, ingresemos y ahora si presionamos el gráfico debe coincidir con nuestro gráfico que hicimos a mano, y notar cómo funciona. Espero que hayas encontrado esto útil.